Hola, saludos mis hermanos. Un gusto volver a estar aquí y también estar allá. Poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios y creo que es una bendición. Aún más grande que el alimento físico que nos llegue a casa, porque como lo he dicho y lo dice la palabra, no lo comemos hoy, nos nutre el cuerpo, mañana ya no está. Pero este alimento sí es para vida eterna. Y vamos a estar tratando un tema muy especial e importante para estos últimos tiempos. He estado mirándolo como estar barriendo la casa para una visita inminente. Sabe que cuando vamos a tener una visita en casa, pues eh, arreglamos todo. Y ese es mi objetivo a través de la palabra de Dios, que usted prepare su casa. Porque nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir a visitarnos y a llamarnos a su presencia. Los tiempos, las circunstancias están marcando el fin de estos tiempos. Y es mi objetivo, ha estado en mi corazón en el momento de orar y buscar qué compartir con ustedes, y por supuesto es para mí también. Y vamos a estar hablando de una doctrina, de un tema que muy poco se habla en las iglesias, en la enseñanza y en las prédicas de las iglesias. Y es muy necesario para estos tiempos. Y entre ustedes y yo vamos a empezar a descubrir los escondites de Satanás en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean, de nuestra familia. Vamos a estar tratando sobre el pecado y lo que es su práctica y su tratamiento. Y vamos a ver diferentes términos de pecado en la Biblia y dónde puede estar o dónde podemos estar cultivando nosotros uno de ellos e irlo sacando. Recuerde que la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice allí en Hebreos 12:14. Así que vamos a tratar de prepararnos, como le estuve diciendo en las clases anteriores. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar preparado. Y mi objetivo a través de la palabra de Dios es que nos preparemos, porque muchos estamos convencidos de que Cristo viene, como les explicaba, de que hay una vida eterna, de que hay un infierno, de que hay muchas bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios están condicionadas a la santidad. La santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese es mi propósito. Que barramos la casa, que limpiemos la casa. Me estoy refiriendo a esta casa, a este templo, a esta habitación que es del Espíritu Santo. Ya lo dice, Espíritu Santo. Y es mi objetivo en este día y a través de todas estas clases que vamos a estar compartiendo. Y por favor, compártala con su familia. Sería triste que usted se fuera con el Señor, ya sea que le toque morir o en el rapto, y que su hijo o hija, padre, madre, hermano, esposo, esposa, vaya al infierno, teniendo nosotros todavía la oportunidad de ayudarlos y prepararnos nosotros mismos para ser buenos referentes, como lo fue Elías para Eliseo. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Preparémonos todos para que todos podamos vernos allá en el cielo, en la presencia de Dios. Son llamados de los últimos tiempos. Y estos son advertencias que encontramos en la palabra de Dios, que son para todos los días. Así que, mis amados hermanos, este es mi objetivo. Por favor, préstele atención a la palabra de Dios, que es lo único que nos va a conducir al cielo. Es lo único que nos va a conducir a andar correctamente en la tierra para un día poder estar en la presencia de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, los versículos 28 al 32.
Romanos 1, 28 al 32. Dice la palabra de Dios así en Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres Dios, Dios en el cielo y en la tierra también, Dios de amor, de misericordia, un Dios que es santo. Por tanto, Dios mío, queremos nosotros en el nombre de Jesús andar en santidad para ser esos hijos que tú esperas todos los días. Te pido, Señor, esta bendición para tu pueblo, para nuestras vidas, oh Dios mío, y que todos podamos prestar atención a las cosas que tu palabra nos enseña, a las cosas que tu palabra nos advierte, y a poder descubrir a través de este tiempo, Dios mío, donde el enemigo ha querido hacernos daño. En el nombre de Jesús nos declaramos bendecidos porque estamos caminando a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les dije en el preámbulo, antes de la palabra, vamos a estar hablando sobre el pecado, lo que es su práctica y su tratamiento. ¿Qué es pecado? Bueno, lo conocemos como transgredir la voluntad de Dios, como transgredir los principios de Dios. Pero les voy a estar hablando de un concepto más claro que encontramos en la palabra de Dios. Recordemos algo, mis amados hermanos, les quiero explicar algo. Nosotros tenemos tres enemigos muy cerca de nosotros. Fíjense. Y eso es lo que vamos a hacer descubrir. ¿Dónde están? Primeramente tenemos a Satanás. Es nuestro enemigo común. Satanás. Tenemos como enemigo al mundo. El sistema de gobierno del mundo, dirigido por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? El príncipe de este mundo, como le llama la palabra, refiriéndose a Satanás. Y aquí me refiero a las influencias que ejerce el mundo sobre nosotros. Y en tercer lugar tenemos como enemigo la carne. Recuerde, tres enemigos muy cercanos a nosotros: Satanás, el mundo y la carne. Y sepa usted que la principal victoria de Satanás no es presentarse como lo presenta la tradición, vestido con una capa negra, con dos cuernos y una cola, no, un rabo, no. La victoria más importante de Satanás es pasar por inadvertido, que no sepan o no crean que él está o que está actuando. Y eso es lo que quiero llevarle a través de la palabra de Dios. Recuerde, la victoria más grande de Satanás es pasar por inadvertido. Y vamos a estar viendo algo, mis amados hermanos, que el pecado ha sido por años y años y años una de las doctrinas que no ha ocupado un lugar de prioridad en las enseñanzas o en las prédicas de la iglesia. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque es muy necesario prestarle especial atención a esto, puesto que el pecado
el pecado es la causa de todos los males de esta humanidad, es la causa de todas las desgracias en toda la tierra y en especial del género humano. ¿Por qué digo tierra? Porque afecta a la tierra y afecta a los hombres. Recuerde algo en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren, y buscaren mi rostro, dice que entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que el pecado tiene consecuencias negativas para lo que es el género humano y la tierra también. Así que hay dos cosas. Recuerden aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, aquellos hombres gigantes, aquellas bendiciones de aquellos tiempos, aquel racimo de uvas que entre dos tuvieron que llevarlo cuando Moisés envió a aquellos espías a la tierra prometida. Cómo se ha degradado la raza humana y la tierra, negando aún mucho de sus frutos y de aquellas cosas. Entonces, por supuesto, el pecado ha afectado a la tierra y ha afectado también al género humano. Y esto es algo que estamos viviendo con claridad y está siendo muy proporcional. Y por supuesto vemos que han aumentado las desgracias porque se ha aumentado el pecado, se ha aumentado la rebeldía hacia Dios. El pecado, por supuesto, por causa del pecado, murió Jesucristo. Fue la causa por la cual vino a morir nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les digo algo: es imposible hablar de la salvación, de la sanidad, de la santidad o cualquier otro tema relacionado con la salvación sin nosotros hablar del pecado, porque es que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que hay que barrer, que hay que limpiar el lugar para que habite, para que se manifieste, para que se glorifique la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es mi objetivo? Fíjense, había muchos temas a los cuales podía hablar, pero buscando e indagando, cuando me pidieron que si podía dar la enseñanza, y realmente sentí algo muy profundo, y es mi deseo que todos puedan escuchar esto, que lo compartan con otros, no porque yo lo estoy dando, sino porque es que estoy hablando algo que se necesita para estos tiempos, para estar preparados, no convencidos. Vamos a salir de esa vida convencida y vamos a prepararnos. Y este es el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo en cuanto a esta doctrina? Que nuestras iglesias, y nuestra iglesia, lo contextualizo, nuestros hogares crezcan sanos y el pueblo de Dios alcance victorias. Ese es mi objetivo, que nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra iglesia crezca sana, nuestros hogares sanos, mis amados hermanos, y alcancemos más victorias. Y ¿sabe por qué hago esto? Vamos a la palabra de Dios allí en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21, Ezequiel 3, 16 al 21. Les voy a leer algo, y este es mi punto de vista y esta es mi posición a la hora de hablarle esto. Ezequiel 3, 16 al 21 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Este era el trabajo de un atalaya. Cuando conocemos en aquellos tiempos lo ponían en lugares a observar, a mirar y a avisar si había peligro o venía enemigos contra la ciudad. Y aquí está hablando ahora de un atalaya espiritual y ese es mi propósito, ser tu atalaya, ser el atalaya de tu matrimonio, de tu familia, de tu hogar, el atalaya de la iglesia, advertirte para que no continúes en lo que puedas estar viviendo. Y esa es mi postura, el de un atalaya, el de advertirte. Lo demás queda por ti hacer lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no voy a estar hablando, mis amados hermanos, del origen del pecado o cómo entrar al mundo. Voy a estar hablando de su práctica y el tratamiento para con el pecado. Y voy a enfatizar en cuanto al concepto. Le dije anteriormente que lo conocemos como transgredir la voluntad de Dios y sus principios. Y voy a estar profundizando más en este concepto. Pecado no es más que la desobediencia a la voluntad de Dios. Que no solamente, y fíjense, y aquí la Biblia, y se lo voy a comprobar por la palabra, es un poco fuerte. Nosotros a veces tenemos una línea de pensamiento en cuanto al pecado y la Biblia nos da dos líneas, dos formas en las cuales podemos estar pecando. No solamente la Biblia abarca lo que es la presencia del mal en una persona, sino también la ausencia de la práctica del bien en una persona. Así que no solamente es hacer el mal, sino también dejar de hacer el bien. Y entonces vamos a redondear este concepto y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Pecado es hacer lo malo que está prohibido en la palabra de Dios y dejar de hacer lo bueno que está ordenado en la palabra de Dios. Fíjense, pecado es hacer lo malo que está prohibido o dejar de hacer el bien que está ordenado. Y que dice allí Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que a veces nosotros nos vamos por un solo concepto, por una sola vía, y estamos viendo, no, está pecando porque está haciendo el mal acá, y el bien que estoy dejando de hacer, ¿qué es? Entonces, debemos tener muy pendiente, y este es el resumen del concepto de pecado. No solamente es transgredir la voluntad de Dios, sino es hacer lo malo que está prohibido y dejar de hacer lo bueno que está ordenado. Y esto, la palabra de Dios nos lo está
enfatizando bien claro. Así que piensa en esto. Vamos entendiéndonos ya y vamos a comenzar a dejar de hacer aquello y hacer lo que nos está correspondiendo. Dejar de hacer lo malo y hacer el bien que nos corresponde. Porque a veces estamos, yo no hago nada. Y mucha gente se escuda en esto. Yo no hago nada malo. Yo soy la persona correcta. No, de gente correcta está lleno el infierno. De gente convencida está lleno el infierno, perdón. Pero estoy hablando de una iglesia, de un creyente que debe de estar preparado. Entonces a veces, yo no hago nada malo, yo una persona correcta, ¿no? Y el bien que estamos dejando de hacer. Y vamos a verlo. El pecado lo vamos a encontrar en la Biblia de tres maneras en el ser humano. Por naturaleza, eso lo voy a explicar, lo que es un acto de pecado y lo que es un estado de pecado. Así que, de todas maneras, vamos a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículos 12 y versículo 19, dice así la palabra de Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que ya traemos en nuestra naturaleza el pecado. Somos pecadores por naturaleza, porque el primer hombre, el pionero, el número uno de la raza humana, pecó, y ahora por naturaleza traemos el pecado. ¿Qué dice el versículo 19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de el primer Adán y el segundo Adán, refiriéndose a Jesucristo, que es el que vino a restablecer otra vez la comunión con Dios, vino a restablecer aquel Edén perdido. Entonces, mis amados hermanos, por naturaleza, ya sabemos que únicamente lo que hace falta es nacer para ser pecador. Yo le voy a explicar después esto, no le quiero dejar con duda. Entonces está el pecado por naturaleza, está lo que es el acto de pecado y el estado. El acto es cuando cometemos una falta, nos arrepentimos y nos apartamos. Es un acto de pecado. Y el estado es cuando permanecemos en pecado. Recuerde esto. Ahora bien, nosotros como humanos acostumbramos a juzgar a los pecados grandes o pequeños. Pero Dios no lo ve así, por supuesto. Entonces, y Dios tampoco lo va a juzgar así, se lo voy a comprobar a través de la palabra de Dios. Un pecado aparentemente pequeño, voy al contexto humano, un pecado aparentemente pequeño cometido por un cristiano maduro lo puede llevar a la condenación. Sin embargo, un pecado aparentemente grande cometido por un recién convertido, por una persona que tenga poco conocimiento o comience en los caminos del Señor, un pecado aparentemente grande, puede traerle el perdón, aunque por supuesto no puede dejar de sufrir las consecuencias. En Lucas 12, se lo voy a comprobar a través de la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Así que vemos al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Y usted quizás podrá decir, bueno, pues yo voy a tratar de no conocer mucho de la palabra de Dios, voy a tratar de que pasar como uno de esos que conoce poco. No, Dios te va a juzgar y Dios nos va a juzgar conforme no solamente a lo que ya sabemos, sino a lo que ya podíamos saber. Y esto lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Dios va a juzgar en dependencia del conocimiento que tengamos o al que debíamos tener. Fíjense, Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios o el que debíamos de tener, porque a veces llevamos 20 o 30 años en el Evangelio, 10, 15, y estamos estancados y somos los mismos siempre. No estudiamos la palabra, no escudriñamos la palabra, y al no estudiarla no estamos conociendo de Dios. Y entonces Dios siempre va a tener muy pendiente esto. Él nos va a juzgar en dependencia del conocimiento que tengamos y al conocimiento que debíamos de tener. Así que Jesús le dijo algo a sus discípulos en Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido ni los hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por sus pecados. Juan 15, 22. Le está diciendo, antes de yo hablarle, ustedes eran ignorantes, pero ahora yo les hablé, ahora ustedes no tienen excusa. Y recuerde esto, anteriormente le estuve hablando de lo que es la ignorancia hacia Dios y le dije que no era tiempo de ser ignorantes. En primera a los Corintios, en el capítulo 14, primera a los Corintios 14, les invito a buscar allí la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos capítulo 5, los versículos 12 al 14 dice Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que no estamos en tiempo, y vuelvo a recalcar, de ser ignorantes o pasar por inocentes. Así que Dios va a juzgar en dependencia del conocimiento que tengamos y de aquel que debíamos de tener. Vamos a ver diferentes tipos de pecados. ¿De qué manera podemos nosotros pecar? Número 1, y usted lo puede anotar en su casa. Número 1, el pecado de ignorancia. Pecado de ignorancia. Vamos a la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. Aquí Pablo está hablando de su testimonio cuando le escribe al joven Timoteo. Y dice el versículo 3, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Conocemos las dos etapas del apóstol Pablo.
Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Ya conocemos. Llevaba a los cristianos presos, los llevaba a la cárcel, consintió con la muerte de Esteban, aquel primer mártir de la iglesia primitiva, y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, llevando a los cristianos a este punto, a perseguir la iglesia. Y dice, yo lo hacía por ignorancia. Ok, él lo hizo por ignorancia. Dios le llama, el Señor le llama, lo escoge como su instrumento, y ya conocemos entonces la etapa del apóstol Pablo, aunque recuerde todo lo que él tuvo que pasar en este periodo de su apostolado. En Lucas 23:34, recuerde cuando Jesús está crucificado y toda aquella gente blasfema, le ofende, lo escarnece. Jesús dijo una exclamación ahí cuando pusieron aquellos dos ladrones, uno a cada extremo de él, y aquella gente todo lo que decía y hacía, aquellas palabras fueron las primeras palabras que Jesús mencionó en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero recuerden que ya nosotros estamos en los caminos de Dios. Estoy hablando a cristianos. Conocemos la palabra, conocemos al Señor. Así que ya no somos ignorantes. Aunque no seamos en nuestra ignorancia condenados, sufrimos las consecuencias. Y esto nos lleva a nosotros a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para poder prosperar y ser entendidos. Viene a mi mente en el Salmo 119, el versículo 67 dice, antes de ser humillado, descarriado andaba. Fíjense bien, antes de ser humillado, descarriado andaba. Quiere decir que él fue humillado después que vino a los caminos de Dios. Porque es que fuera de los caminos de Dios, en la ignorancia, no conocemos la disciplina de Dios. La conocemos cuando estamos en casa. Y dice el versículo 71 del mismo Salmo 119, dice el 71, bueno me es haber sido humillado para que entienda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber recibido la corrección para que aprenda tu palabra. Fíjense, antes de ser humillado, descarriado andaba. Es decir que a veces, y llegué a conocer esto, hermanas que sus esposos no eran cristianos y ellos pedían a Dios que los disciplinara, que los azotara, en otras palabras, ¿no? Y yo decía, hermanos, pero es que ellos, como no están en los caminos del Señor, no conocen la disciplina del Señor. Ellos lo posible lo que hagan una reacción diferente, adversa, y renieguen más a Dios. Vamos a pedirle que vengan a los caminos de Dios, y cuando estén en los caminos de Dios, ellos van a conocer la disciplina de Dios. Entonces, por eso el salmista dice, antes de ser humillado, yo no era de la casa. Y dice en el 71, oh, bueno me haber sido humillado. Ahora entiendo la corrección, ahora entiendo la disciplina. Entonces el pecado de ignorancia, ya le estuve hablando, me puse el ejemplo del apóstol, del apóstol Pablo, el ejemplo de Jesús, porque cosas que se cometen que se hacen por ignorancia. Pero vuelvo a decirlo, en cuanto a las cosas de Dios y a lo que estamos en los caminos de Dios, yo creo que ya no pecamos por ignorantes, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el testimonio de los grandes hombres de Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora también está el pecado por debilidad. Número 2. Hablamos del pecado de ignorancia y el pecado de debilidad. El pecado de debilidad es algo que se nos da accidentalmente. Lo hacemos prácticamente sin querer. En un momento fugaz, en un momento determinado, lo hacemos. Y ejemplo le doy de esto, es ofender a alguien bajo una crisis de ira. Estoy airado y de momento me salió, o a veces cometemos esa falta y hasta hemos disciplinado y golpeado de una manera un poco desagradable a nuestros hijos, o un momento un hermano nos hizo enojar y
y sacamos a veces lo que hay adentro, que eso lo vamos a ver más adelante, y ofendemos. De esta manera, esto es un pecado por debilidad. Que dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Tú te puedes airar, pero por favor, no te pases de ahí, no ofendas, no hagas esto, no hagas aquello, bajo una crisis de ira, porque ya se comete en un pecado. Y por eso digo que hay áreas en nuestras vidas que no están bien cocinadas. A veces venimos del mundo que somos iracundos, somos maledicientes o algo. Yo recuerdo una vez, una hermana fiel de la iglesia, yo iba a hacer una visita a un área de la iglesia y voy caminando por un lugar y ahí viven unos cristianos. El esposo de esa hermana era inconverso y parece que tenía un conflicto entre el matrimonio y oigo que la hermana dice, no te corto la cabeza porque soy cristiana. Bien, no se la cortó, pero el pensamiento estaba y la palabra salió en el momento ese. Y digo yo, ¿cómo? La hermana aquella no hallaba dónde, porque iba pasando en ese momento, hallaba donde se puso la mano en la boca y se metió para dentro de la casa. Luego hablé con ella, ¿no? Dice, ay, pastor, que ese esposo mío no es fácil y me saca de, digo, bueno, mi hermano, eso que te saca, eso que dice porque está dentro. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y entonces hay áreas de nuestra vida que todavía no están bien cocinadas, como digo yo, y todavía traemos ciertos residuos dentro. Ya es tiempo de que nosotros vayamos sacando estas cosas. Este es el pecado por debilidad. Es algo que accidentalmente hacemos, a veces que no quisiéramos, pero actuamos de esa manera y a veces decimos, ¿pero por qué yo dije esto? ¿Por qué yo hice esto? Es un pecado de debilidad. Ahora bien, está el pecado número 3 por descuido. El pecado por descuido. Salmo 39:1. Salmo 39:1. Salmo 39:1. Pecado por descuido. Salmo 39:1. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Fíjense, yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Ahora bien, vamos a Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una cosa es oír. Una cosa es oír y otra es prestar atención, que no es lo mismo. Y entonces en 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 10:12 dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vuelvo a decirme, presta atención por favor para que no peques, no te descuides. Es un pecado por descuido. Es un pecado voluntario. Se comete por no haber tomado en serio las advertencias que están en la palabra de Dios. Y esto también nos sucede cuando nos metemos o estamos en un ambiente desfavorable. Vamos a un lugar que no debíamos de estar, nos metemos en un lugar que no debíamos de estar y esto nos va a traer consecuencias también que nos van a llevar a pecar. Me he detenido y he un poco acá por la introducción que les estuve dando desde el principio, lo que estuve hablando. Vamos a continuar el próximo sábado, si así Dios lo permite, en nuestra escuela bíblica, esperando que esto le sea de bendición a usted, porque a mí me está siendo de bendición. Recuerde que la palabra de Dios es para allá y es para acá también.
y podamos ir descubriendo algunas de esas cosas que nos puedan impedir un día poder estar en la presencia de Dios. Pequeños detalles. Recuerde que el pecado no solamente es hacer lo malo que está prohibido, sino dejar de hacer el bien que está ordenado en la palabra de Dios. El Señor nos bendiga una vez más y que usted pueda prestar especial atención a estas advertencias de la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo otros tipos de pecado. Ya les hablé del pecado de debilidad, del pecado de descuido y el pecado de ignorancia. Luego vamos a ver lo que es el voluntario, el pecado de muerte, el pecado de omisión. Son varios que vamos a estar viendo, y luego algunas terminologías bíblicas que se los voy a desglosar bien para que usted vea los tipos de pecado y dónde usted mismo va a sacar sus propias conclusiones, dónde podemos encontrarlo. Lo vamos a encontrar en nosotros mismos y lo vamos a ver que aún dentro de la propia iglesia podemos encontrar esas cosas. Y el objetivo es barrer la casa, prepararnos para encontrar más victorias en lo personal, en nuestra familia y en la iglesia como colectivo. Dios le bendiga una vez más y que pueda ser de mucha bendición estas advertencias de la palabra de Dios. Bendiciones para usted y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.